Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosabelia Gutiérrez Gaeta. Soy alumna del Diplomado en Sistemas Anticorrupción, Transparencia y Rendición de Cuentas del Centro de Estudios Superiores de la Información Pública y Protección de Datos Personales del ITE. Esta vez presentaré el tema de Derecho de Acceso a la Información, mismo que es el derecho de toda persona de solicitar gratuitamente la información generada, administrada o en posesión de las autoridades públicas, quienes tienen la obligación de entregarla sin que la persona necesite acreditar interés alguno ni justificar su uso. Las autoridades públicas obligadas son las siguientes: el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos desconcentrados, descentralizados y autónomos, fideicomisos y fondos públicos, partidos políticos, municipios, cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recurso público o realicen actos de autoridad. Enfocaré este corto video a comentarles acerca de los antecedentes históricos que han marcado el derecho de acceso a la información. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Con esta reforma al artículo 6 constitucional, llevada a cabo en el año 1977, el derecho a la información se incorpora en la Carta Magna. Dicha modificación constitucional, acaecida en el marco de la denominada reforma política, añadió el derecho a la información bajo la categoría de garantía electoral en la parte final del referido artículo. Como se mencionó anteriormente, el derecho a la información, con la reforma de 1977, solo estableció como una prerrogativa de los partidos políticos minoritarios el que pudieran dar a conocer sus plataformas de trabajo y otros documentos de interés social. Y así fue como lo manifestó la Corte en el llamado caso Burgoa, en el cual un ciudadano, el doctor Ignacio Burgoa Orihuela, solicitó a la Secretaría de Hacienda que se le informara el monto exacto de la deuda externa mexicana. Su solicitud fue negada. Se promovió un amparo indirecto, el cual fue negado, y se recurrió al amparo en revisión, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación respondió que el derecho a la información es una garantía social correlativa a la libertad de expresión, que se instituyó como motivo de la llamada reforma política, y que consiste en que el Estado permita que a través de los diversos medios de comunicación se manifieste de manera regular la diversidad de opiniones de los partidos políticos, que la definición precisa del derecho a la información queda a la legislación secundaria y que no se pretendió establecer una garantía individual consistente en que cualquier gobernado, en el momento en que lo estime oportuno, solicite y obtenga de órganos del Estado determinada información. Posteriormente, con motivo del incidente de Aguas Blancas en el año de 1995, en el estado de Guerrero, donde perdieron la vida 17 personas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció la facultad prevista en el segundo párrafo del artículo 97 constitucional y para este propósito designó a 2 ministros a fin de que averiguaran algún hecho o hechos que constituyeran una grave violación de alguna garantía individual. En el año 2000, el artículo constitucional en su numeral 6 establece que el derecho a la información será garantizado por el Estado. Del análisis de los diversos elementos que concurrieron en su creación, se deduce que esta garantía se encuentra estrechamente vinculada con el respeto a la verdad. El derecho a la información, estrechamente vinculado con el derecho a conocer la verdad, exige que las autoridades se abstengan de dar a la comunidad información manipulada, incompleta o falsa. El 11 de junio del año 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Esta ley, en gran parte, se debe al llamado Grupo Oaxaca, el cual estructuró un movimiento a favor de la reglamentación del derecho a la información. Entre los años 2002 y 2007, todos los estados crean su ley de transparencia. El 10 de febrero del año 2007,
Se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco la última ley faltante en materia de transparencia, por lo que para ese día los 31 estados de la República Mexicana, el entonces Distrito Federal y la Federación ya contaban con legislación en el tema. El primer estado fue Jalisco, que publicó su ley el 22 de enero del año 2002. Incluso la tuvo antes que la Federación. El 20 de julio del año 2007 se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se adiciona un segundo párrafo con 7 fracciones al artículo 6º constitucional, y esta reforma es de gran importancia, ya que en las 7 fracciones se dictan los principios y bases que rigen el ámbito federal, estatal y al Distrito Federal, entre los cuales destacan los siguientes principios: publicidad, máxima publicidad y protección de datos. Y las siguientes bases: gratuidad, universalidad, celeridad y administración de archivos. El 10 de junio del año 2011 se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma constitucionalmente en materia de derechos humanos. Los cambios más relevantes que trajo esta reforma son: la denominación del capítulo 1 del título primero de la Constitución cambia de garantías individuales a los derechos humanos y sus garantías, que es una denominación más actual y acorde con el derecho internacional. El artículo primero, en vez de otorgar los derechos, ahora simplemente los reconoce. Es decir, toma una posición que acepta que nacemos con esos derechos y la Constitución los reconoce, no nos los otorga. En el segundo párrafo del citado artículo primero, se incorpora el principio pro persona con las siguientes palabras: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Y por último, el 4 de mayo del año 2015 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ley reglamentaria del artículo 6º constitucional, que tiene como principio establecer las bases mínimas que debe considerar la Federación, el entonces Distrito Federal y los estados para garantizar el acceso a la información. Esta ley hasta la fecha está vigente. Muchas gracias por su atención.